Estamos con el doctor Guillermo Ruiz. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a usted, Anali. Bueno, estábamos planteando que este tiempo de tratamiento de presupuestos ojalá nos diera a los ciudadanos muchas herramientas para saber cómo se van a priorizar nuestras necesidades el año próximo y fundamentalmente la resolución de problemas complejos, pero a la vez estamos pensando que todo lo que se defina por estas horas, en estos días, nos va a exigir un esfuerzo y queremos saber en qué medida, además de los esfuerzos que nos corresponden, nos están sobrecargando con algunas cuestiones que se superponen. A ver, Anali, ha comenzado en el día martes a tratarse el presupuesto nacional. Las pautas que hay son bastante generales, ya conocidas. Tiene una pauta de inflación para el año próximo del 18%, Sí. pretenciosa, un crecimiento estimado del 5% del Producto Bruto, un dólar para fin del año próximo a 1.200, son todas consideraciones estimativas. Pero el presupuesto en realidad se basa en el artículo 1. El artículo 1 dice que hay una sola regla que va a medir todo el presupuesto, que es el déficit cero. Y el déficit cero después va a juzgar qué pasa con lo demás que está atado a esa cláusula, porque claramente explica que si no se logra la recaudación prevista, se reducirán los gastos, si hay excedentes, se va a pagar deuda o se va a rescatar base monetaria. En fin, se van a hacer cosas o reducir impuestos, son las 4 posibilidades que hay. Pero lo cierto es que el cálculo en relación del PBI con el gasto público está en el orden del 25%, que es lo que firmaron los gobernadores con el presidente en Tucumán, Pacto de Mayo, pero en realidad fue en julio, y es una pauta del 25%, es una pauta razonable. Alemania en los últimos 20 años tiene un promedio de gasto público en relación al PBI del 19,60 aproximadamente por ciento. Y en el año 2023 y los últimos años, Argentina tenía el 40%. El 40% que se financiaba con emisión monetaria, inflación y todo lo que ya conocemos. Entonces, esto de ir a algo que el país pueda realmente soportar, el sector privado, la sociedad a través del pago de impuestos, y después dejando de emitir para no generar inflación, Que es otro impuesto. y sin tomar deuda porque ya nadie le presta a la Argentina. Entonces me parece que es una pauta razonable. Y debo decir algo, obviamente que venir de lo que venimos a estar, digamos, en una línea de cuidar las finanzas públicas exige muchos sacrificios, porque el porcentaje es enorme y tenemos toda una tradición de años de hacer algo distinto. ¿Este año a cuánto fue? Este año tenemos el presupuesto del 2023, Sí. que está prorrogado y que se aplicó en este año 2024 un ajuste de aproximadamente el 15%, 5% por el lado del Estado, más todos los pasivos remunerados que tenía el Banco Central. Pero acá hay algo que, para comenzar con una base cierta, esto no es más que cualquiera sea el gobierno, debió haber visto. En el año 1994 se sanciona, yo creo que lo hemos mencionado, Sí. una cláusula que se denominó en su momento inflación cero, que es la nueva cláusula de progreso, artículo 75, inciso 19. Y ahí claramente está la obligatoriedad del Estado de defender el valor de la moneda, como nueva cláusula de progreso, como condición para un nuevo progreso en la Argentina. Y eso no se cumple, no se observa. Entonces, yo sé todos los sacrificios que pasamos todos en esta situación, pero es un mandato de la sociedad hacia los administradores, hacia el gobierno, que se debe cumplir.
y está en la Constitución. O sea, no es que estamos hablando de cosas que a alguien se le ocurre. Pero usted mencionó a los gobernadores en ese pacto, y los he visto a distintos gobernadores y también a los mismos Sí. firmar sucesivos acuerdos fiscales, Sí. y son los primeros que cuando tienen la oportunidad se toman de alguna pequeña cláusula y modifican, ya sea para ir hacia arriba en la alícuota de ingresos brutos o para obtener momentáneamente alguna ventaja y luego comenzar a bajar. Cuesta mucho en la cultura de la política hacer estos cambios, no hablemos ya de los ciudadanos. En este marco, ¿usted entiende que hay todavía algo más para seguir, digamos, apostando a la suba o a obtener recursos que tengan que ver con más impuestos, suba de alícuotas? ¿Cómo ve un poco el horizonte y cómo ve a la política en función de sus necesidades? A ver, en primer lugar, ya que usted me toca los impuestos que se cobran en las provincias, las tasas municipales o cualquier otra imposición o gravamen provincial, ya hemos tenido oportunidad de hablar. Sí. Y todos los que tienen en la lógica, como se pedía en la Ley de Financiamiento Universitario, la indexación, inexorablemente, si eso se sometiera a un control judicial, es inconstitucional. Tanto, por ejemplo, el impuesto inmobiliario de Santa Fe, urbano, rural, o las tasas de esperanza que se indexaron, o la contribución de mejoras ahora viales tienen media que se sanción. están... Bueno, esa contribución de mejoras vial es inconstitucional. Es inconstitucional. Y le voy a dar un dato, pero se lo digo desde mi intervención en causas judiciales sobre impuestos, sobre tasas y sobre contribución de mejoras. Conozco la jurisprudencia de las provincias y conozco la jurisprudencia de la Corte Federal. La contribución de mejoras, que hay un proyecto que tiene media sanción Sí. en la legislatura, tiene como fundamento inicial una norma que es un decreto ley del gobierno de Aramburu, decreto ley 505/1958. La historia que tiene ese decreto, si fuera realmente conocida por los legisladores, deberían reflexionar para invocar esa norma, porque es una norma que se podría discutir desde muchos puntos de vista. Pero, tanto antes de esa norma, con la Ley Nacional de Vialidad que estaba vigente con anterioridad, como después, fueron sometidos a determinados chequeos judiciales y no pasaron el test de constitucionalidad. Entonces, a mí me llama la atención, hay una norma provincial también de vialidad de la provincia de Santa Fe, hay una norma de contribución de mejoras, hay graves déficits. De hecho, durante muchísimas décadas no se usaron esos mecanismos. Pero no se usaron esos mecanismos no porque no se hayan querido usar, sino porque no correspondían y porque hay elementos técnicos que no lo hacen viable y aplicados como los aplican son inconstitucionales. Así que yo entiendo... La doble imposición también es inconstitucional. Y claro, acá por ejemplo se da doble... A ver, cuando algo se llama contribución de mejoras y no es contribución de mejoras sino un impuesto, obviamente usted está duplicando otros impuestos que ya estaban previstos para situaciones concretas. Hay impuestos que tienen destinos específicos, muy pocos, porque la naturaleza del impuesto siempre es un gasto general, sí, no determinado para determinado. Distinto a la tasa, distinto a la contribución de mejora, que tiene... ¿La contribución de mejoras local, me dice usted? La contribución de mejoras es un gravamen de muy precisa aplicación. Es un gravamen que tiene una larga historia, comenzó en Inglaterra, siguió en Francia, siguió en los Estados Unidos, tiene todos los análisis de cortes internacionales, y acá la Corte Suprema de la Argentina, digamos que ha medido claramente, y por eso, en base a esto, le digo que la norma que se está sancionando es una norma inconstitucional. Ahora bien, ¿por qué se producen estas cosas?
Yo creo que el gobierno, y me gustaría dejar las personas, tomar los sistemas. Supongamos que podamos caracterizarlos como un sistema liberal. Muy bien. Ese sistema liberal puede tener algunas cosas buenas, puede observar en algunos puntos la Constitución, pero decididamente en otros puntos no la observa. Es decir, es incompleto, deja de lado cosas fundamentales que también están en la Constitución. Ahora bien, el otro sistema, el sistema, llamémosle, de la justicia social, por el peronismo, el socialdemócrata, también comete errores graves, dejando de lado aspectos fundamentales de la Constitución que nos han llevado a este presente. Entonces, el tema es, ¿cuándo gobiernos como los de Santa Fe o de otras provincias conservan esa visión de ese sistema que podríamos llamar o de justicia social o socialdemócrata, no advierten dónde están los graves errores que nos llevaron a la situación de este momento, que el otro sistema que hoy está en el gobierno trata de algún modo de superar? Y lo logra en parte. Como dijimos recién, cuando se habla de defender el valor de la moneda, está cumpliendo la Constitución, no está haciendo algo que de la noche a la mañana alguien inventa y quiere hacer. Ahora bien, hay otras cosas que deben hacerse y que evitarían la necesidad de que para eliminar desigualdades o injusticias se recurra a otra injusticia, como es no solo dar beneficios a un solo sector de la sociedad, sino a través de ¿qué? De mayores impuestos, de emisiones espurias o de endeudamiento que nos ha llevado. Argentina tiene un endeudamiento impresionante. Uh-huh. Y el gobierno, cuando dice que quiere pagar la deuda, es porque si no Argentina no va a tener inversiones y no va a tener nunca nuevas posibilidades de ¿qué? De emitir bonos, de emitir para hacer, por ejemplo, obras públicas, bienes comunes. Ese también es un déficit del gobierno. Obviamente que el bien común es el sentido de una comunidad, con lo cual eso no se puede dejar de lado, pero para eso hay que tener recursos. Y en este momento Argentina no tiene esa posibilidad. Las empresas privadas sí están emitiendo obligaciones negociables que son tomadas por inversores extranjeros. O sea, hay una esperanza hacia la Argentina, pero para eso van a esperar que realmente haga buena letra el gobierno argentino, porque están cansados de la historia argentina reciente, de años de déficit, de default y demás, ¿no es cierto? Algunas cuestiones puntuales. Hoy estamos con el tema universitario en discusión y, por supuesto, desde 1918, particularmente la bandera de la autonomía universitaria es casi indiscutible. Pero lo que está pasando también es que se habla de algunas otras cuestiones que están vinculadas a esto. ¿Qué significan los controles cuando se tiene esta autonomía? ¿Existen? ¿Puede haber controles? ¿El gobierno nacional o los gobiernos anteriores han de alguna manera dejado de lado esa responsabilidad? ¿Han tenido las instituciones formales capaces para hacerlo? Mire, el tema de la universidad es un tema muy complejo. Yo soy una persona que quiero profundamente la universidad, no solo por ser egresado de una universidad, por tener hijos en la universidad, o sea, soy una persona que quiere la universidad pública. Pero acá hay que entender bien que lo que está en discusión en este momento es un tema de financiamiento. La ley a la que usted hizo referencia era la ley de financiamiento universitario. No está en discusión un precepto que está en la Constitución y en el mismo artículo 19 que se llama Nueva Cláusula de Progreso, inciso 19 del artículo 75, que es la gratuidad de la educación pública, la autonomía y la autarquía de las universidades. Eso está en la Constitución y nadie lo puede tocar. Ahora bien, porque uno quiere la universidad, yo siempre me hago esta pregunta inicial. ¿Ha estado la universidad a la altura de las circunstancias en la
República Argentina? ¿No son los dirigentes políticos que han conducido a la nación a esta situación, no son egresados de la Universidad Pública Nacional? ¿Y cuáles son los resultados? ¿Y cuáles son los frutos? Si los frutos son estos, entonces claramente tenemos que decir que no está a la altura de las circunstancias y que habría que revisar. Y precisamente cuando uno hace autocrítica es porque quiere la excelencia, porque quiere realmente una auténtica educación superior. Pero educación superior es mayor responsabilidad, es mayor prudencia y formación de grandes capacidades y de gran idoneidad. Una universidad, como su nombre lo indica, universitas, significa totalidad, es capacitar en leer conjuntos, es decir, verdaderos estadistas que comprendan el funcionamiento armónico de la sociedad. Si eso hubiera sido así, no estaríamos en la situación que hoy tenemos. Entonces, por ese lado de la parte académica, de la parte de excelencia, yo sugeriría, digamos, un gran esfuerzo real y sincero de cambio. Y lamentablemente no se ve eso. Y en la parte de financiamiento hay que decir lo siguiente. Acá hay dos lógicas que chocaron. No se olvide que esta ley está impulsada por la oposición. Y en la elección de ayer, lo que pasó no es que ganó el veto, es que perdió la ratificación de la ley. Por eso el voto fue negativo. ¿Negativo a qué? A la ley impulsada ¿por quién? Por la oposición. ¿Y cuál era la idea de la oposición en esa ley? Técnicamente, precisamente, la indexación de la partida del presupuesto 2023 a este año. Pero no se advierte, lo ha dicho un montón de personas que no quiero personalizar en su nombre, pero todos dijeron, hay que indexar el presupuesto 2023. Pero el país está en un proceso de desindexación, exactamente al revés. Desindexación, disminución de la inflación, no deflación todavía porque sería disminución de los precios. Ahí argumentan que han perdido igual contra la inflación, los salarios. Ahí viene el gran problema. El gran problema que cuando se dice, pero en sentido genérico, no hay plata, no es un eslogan. Significa que no tenemos los recursos que creíamos que teníamos si emitimos espuriamente, si cada vez presionamos más con impuestos y demás. Si vamos a la racionalidad de una relación gasto público, Producto Bruto Interno, de un 25%, entonces, obviamente, tenés que pegar un freno, ser eficiente, evaluar un montón de cosas que eran gastos que evidentemente no eran eficientes. ¿Tuvo iniciativa el gobierno para impulsar alguna discusión de fondo sobre estos cambios necesarios? A ver, yo creo que en el manejo de la situación por parte del gobierno hay muchísimos déficits. Es decir, en mi opinión, el gobierno no ha manejado bien esta situación. Ha hecho en partes cosas que cree necesarias, como es esto, la desindexación. Y si yo todos los presupuestos los sigo indexando, entonces nunca voy a cortar la inflación. Es de lógica. Es más, al Estado le está prohibido indexar, precisamente porque es el responsable de la indexación con una emisión espuria. O sea, el Estado es exactamente por eso esto que queda al artículo 10 de la Ley de Convertibilidad, como la Ley de Administración Financiera que exige una partida que justifique un gasto, lo cual es lógico. ¿Y por qué eso? Porque esto que nosotros vivimos como normal, que era la inflación, es no solo una anormalidad. Desde el punto de vista que le digo que está en una norma constitucional, el deber de preservar el valor de la moneda no es solo algo que es imprudente políticamente, sino que es inconstitucional. ¿Y qué significa que es algo inconstitucional? Esto es muy interesante. Que el pueblo, la ciudadanía, la sociedad, da un mandato a sus gobernantes y los gobernantes lo incumplen.
Y los gobernantes deben saber que el soberano es el pueblo. Y si el pueblo dice, no quiero inflación y le mando no tenerla, no hay ninguna excusa para no hacer caso a lo que el pueblo dice en la Constitución. Una muy local. Están referentes de entidades que tienen que ver con la organización social, civil, pidiendo al Consejo que les otorgue una audiencia pública para estar en el abordaje del presupuesto del año que viene. Es decir, anticiparse un poco a los hechos que el año en curso justamente de alguna manera señalaron. Hoy por hoy, ¿cree usted que son condiciones viables para solicitar a los concejales? Yo he leído en el diario que han pedido una reunión y descuentos que obviamente se la van a conceder y que van a poder conversar, intercambiar y atender a todas las propuestas, a las inquietudes y los pedidos que tengan cualquier vecino, cualquier entidad vecinal o cualquier federación o cualquier organización. O sea, es una obligación por parte de los legisladores de la provincia, de la ciudad o de la nación, escuchar a la ciudadanía, que son los verdaderos mandantes que dicen lo que realmente se debe hacer. Y yo en esto creo que, así como le dije de la provincia de Santa Fe en el impuesto inmobiliario, que lo único que hizo fue indexar, dejando de lado lo que son los elementos constitutivos de los tributos. Los tributos comúnmente tienen 3 o 4 elementos que tienen que estar perfectamente conjugados en la ley. El principio de legalidad es supremo. Muy bien. Yo he visto también en las tasas municipales, lo primero que se tiene que hacer, esto como cuando le pedían a las universidades que muestren los números, lo primero que tienen que hacer es decir, miren señores, en la ciudad tal o en la ciudad de Esperanza, el costo del servicio de barrido, limpieza, es tanto, cuesta tanto por mes, cuesta tanto por año. Eso no ocurrió. No viene ocurriendo. Y eso es inconstitucional, porque un elemento dentro de los otros que establecen la ley, los otros tampoco estaban verificados. Es eso, lo primero. Entonces, la gente tiene la posibilidad de controlar. ¿Es barato? ¿Es caro? ¿Es correcto? Está bien que algunos municipios han tercerizado algunos servicios, otros no, aduciendo que era más económico, hay que verlo. Pero lo importante es que los números tienen que estar a disposición de la gente. Y cuando eso no ocurre, antes de empezar a hablar de cualquier cosa, es inconstitucional. Es decir, cuando alguien hace algo, lo tiene que hacer conforme a la pauta que están en la ley. Pero eso no es una ocurrencia, y dejemos de lado, porque esto no es un partido, el otro, esto pasa siempre. Es la norma. Y yo le digo, en mi experiencia, de todos los partidos políticos, a mí a veces me llama la atención la improvisación que hay en todo, generalmente en el Estado, es decir, la falta de precisión en las cosas y de hacer las cosas bien, como se tienen que hacer. No se hacen bien y por eso estamos como estamos. Gracias, muy amable.